Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Vamos a orar, Padre, que esto que acabamos de leer penetre a lo más profundo de nuestro corazón y que por la gracia y sabiduría de tu Espíritu Santo podamos no solamente escuchar, sino recibir esta palabra y ponerla en práctica. Te pedimos tu bendición y te damos muchas gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento y nuestros maestros están despedidos. Gracias a todos los que sirven aquí regularmente. Dios los bendiga. La palabra de Dios claramente nos enseña en el libro de Efesios que nosotros hemos sido creados para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, tenemos un propósito al haber sido creados por Dios y ese propósito se cumple en nosotros glorificar el nombre de Dios, diciéndole gracias Dios por tu gracia con la que me salvaste. Armando sabiamente nos instruía esta mañana y el domingo pasado también en cuestiones de aquello de lo que nos ha librado Dios. Nos ha librado Dios de su ira, del día del juicio. Nos ha librado Dios del mismo Dios que habrá de dejar de caer su ira sobre personas. Sin embargo, una vez que hemos conocido nosotros la gracia de Dios, nos volvemos o nos debemos de volver entonces adoradores de Dios. Decir, gracias Dios por tu gracia que me salvó, que un día me abrió los ojos y me ha permitido conocerte y alabarte y servirte. Y ello viene a ser el resultado de obediencia. O sea, nosotros al obedecer a Dios, de conocerlo, venimos a gozarnos. ¿Por qué? Porque vemos que hay el testimonio que el Espíritu Santo está poniendo en nosotros a la hora que obedecemos y hay una satisfacción en nuestra alma que nos permite vivir vidas llenas de esperanza y de gozo y de fe. Pero esta parte de la Escritura nos habla de lo que puede pasar a la hora de que estas cosas dejan de tener su peso en nuestras vidas, cuando llegamos nosotros a vivir descansando en doctrina, en religión, en decirnos que somos cristianos, pero que luego empezamos a hacer cosas que son incongruentes con aquello con lo que nos decimos ser. Entonces, Dios en su misericordia nos ha revelado su verdad para que nosotros no tengamos excusa de decir, es que yo no conozco la voluntad de Dios, por eso hago lo que hago. Entonces, el propósito de mi predicación el día de hoy es que Dios nos entregó su palabra. Nos ha dado su palabra para que la obedezcamos y de esa manera exaltemos su nombre en todas las naciones. Hay creyentes en toda la tierra. Ahora, hay todo tipo de creyentes. Creyentes desobedientes y creyentes obedientes. Al final del día de hoy, la pregunta que nos habremos de hacer es, ¿qué tipo de creyente soy yo? ¿Y qué estoy haciendo para continuar creciendo en el deseo de obedecer a Dios conforme a lo que Él nos ha revelado de su palabra? Veíamos en el capítulo 1 de esta carta de cómo Dios muestra su ira, cómo manifiesta su ira sobre aquellos que en un momento dado hemos reprimido la verdad de Dios, queriendo inventar nuestra manera de creer, nuestra teología, nuestra religión, al grado de que ha llegado el hombre no únicamente a inventar cómo quiere creer en Dios, sino que viene a ser ídolos de piedra, como dice ahí, hemos adorado al hombre, hemos hecho figuras, hemos hecho vírgenes, hemos hecho santos, hemos hecho monos de palo para postrarnos delante de ellos. Dice
debiendo de dar gloria al Creador, se la dieron a las criaturas. Y esa situación, lógicamente, que conlleva una responsabilidad de tener muchísimo cuidado de si nosotros somos gente que está adorando al Dios verdadero o hemos hecho nuestra religión para luego acabar haciendo nuestros dioses de tal forma que hagamos lo que queremos, puesto que estos dioses no nos piden lo que el Dios vivo nos está pidiendo. Entonces, se aplica a nosotros todo lo que estamos viendo. Y este sermón lo he dividido yo en tres partes. La primera de ellas es las ventajas de tener la ley de Dios, la palabra de Dios. La segunda es que podemos ser fácilmente gente religiosa, pero gente religiosa incongruente. La tercera parte es cuál es el resultado de una incongruencia, de esa incongruencia. Yo en ocasiones, pocas ocasiones, pero lo he hecho, que me topo con personas que hablan muy mal del cristianismo y les he preguntado, ¿y qué te ha hecho pensar así? Y me dan sus experiencias y me ha dado mucha pena, y ha habido ocasiones en las que le he dicho, sabes que yo te quiero pedir perdón por el testimonio tan terrible que me estás dando tú de cristianos, incluso de pastores. Entonces, ¿qué le pasa a los judíos? ¿Qué le pasa? ¿Qué es lo que aquí el apóstol Pablo le está diciendo a los judíos a la hora de que dicen ellos, aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley? O sea, las ventajas de tener la ley de Dios es que, pues Dios ha dado su revelación a un grupo de personas que les ha expresado claramente qué es lo que Dios espera de ellos. Y esto viene desde Abraham. Ahí Dios habla, hace un pacto con los judíos, les da su ley, les dice que es su pueblo especial. En ese pacto Dios les dice que a través de la circuncisión queda sellado el pacto con Dios, con ellos. Y llega el momento en el que para los judíos es tan importante la circuncisión que pensaban ellos que al hacer ese acto, ese ritual, estaban ellos ya garantizados a entrar al cielo. De hecho, en la literatura judía se dice que Abraham está a las puertas del cielo asegurándose de que ningún judío que esté circuncidado entre al infierno. O sea, tú eres judío, estás circuncidado, sí, al cielo. Aquí no vas a entrar. O sea, es una historia falsa, por supuesto, pero se maneja mucho ese concepto. Y el creer nosotros que por tener el conocimiento de Dios nos hace mejores, vemos que en el caso de los judíos llegó a ser en un momento dado algo que les causó mucho daño. No porque Dios se haya equivocado, sino porque los judíos se llenaron de orgullo. Y decíamos, somos el pueblo de Dios. Dios está con nosotros. Y lo mismo, hermanos, me puede mucho decirlo, pero al estar bajo el claro entendimiento de que Dios nos está hablando a todos en esto, lo mismo le ha pasado al creyente, al cristiano evangélico. Y ha venido a cometer una serie de errores muy fuertes en su vida, porque al cabo ya es salvo, y si es salvo, pues Dios no se retracta en la salvación, Dios te da la salvación y no hay nada ni nadie que te la pueda quitar. Y existe la historia de Gandhi, este pacifista indio. A la gente de la India se le dice indio, por supuesto, porque luego todo le quieren decir hindú. Digo, no, es como si dijeran que todos los mexicanos son católicos. No, el hinduismo es una religión. Gandhi era un hindú que cuando empezó este hombre a leer acerca de los evangelios de Jesucristo, le inspiró mucho saber acerca del cristianismo. Y decía, quiero saber acerca de este Jesús a quien gente lo adora, a quien gente le rinde culto.
Y un día, estando el joven, fue a una iglesia cristiana en la India. Creo que si no todos, la mayoría sabrán del apartheid, o sea, la cuestión de las castas y de toda la opresión del gobierno británico hacia los indios. Y va Gandhi a esta iglesia cristiana y en la entrada lo detienen y le dicen, no puedes entrar. Le dice, porque aquí nada más entran indios de una casta alta o blancos. Gandhi no era ni de casta alta y no era blanco. A partir de ese momento, Gandhi toma la decisión de no querer saber nada del cristianismo. Y él se dedica, lógicamente, a quererse manifestar en contra del gobierno británico, sabemos, con sus ayunos, etcétera, etcétera. Pero ese testimonio, digo, lógicamente está muy fuerte porque pues, ¿quién te detiene en una puerta de una iglesia? Pero yo creo que muchos cristianos le cerramos la puerta a mucha gente al tener actitudes tan irreverentes donde no se refleja necesariamente a aquel a quien estamos representando. Y la razón que lo debemos de representar es por la sencilla razón de que Dios le dio al pueblo de Israel su ley, pero nos la dio a nosotros también también la conocemos. Conocemos toda la escritura. Tenemos los 66 libros de la Biblia donde tenemos claramente escrito qué es lo que Dios quiere de nosotros. Al judío le decía todo por medio de los profetas, por medio de los reyes, por medio de los cronistas. Todo estaba definido, estaba escrito. Dios le había dado su ley al pueblo de Israel en una forma sobrenatural, escrita en en tablas de piedra con Moisés. Entonces no había excusa para que los judíos no supieran qué era lo que Dios deseaba de ellos. A nosotros como creyentes nos manda, no nos da una opción. ¿Cómo es que nosotros entonces nos debemos de conducir ante tal conocimiento? La primera carta de Corintios, el apóstol Pablo les dice a los Corintios en el capítulo 11, sed imitadores míos, así como yo de Cristo. O sea, las cosas que Pablo hacía, las hacía también con la intención de que la gente a la hora de verlo pudiera Pablo decirle en integridad, ¿sabes qué? Imítame a mí. Porque lo que yo estoy haciendo es que yo estoy imitando a Cristo. En Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios. ¿Cómo puedes tú imitar a Dios? Bueno, Dios se ha manifestado a través de su palabra. ¿Sabes cuál es su manera de pensar? El libro de Corintios dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. No es que tengamos la mente de Cristo aquí, porque si la tuviésemos no haríamos lo que hacemos ni diríamos lo que decimos. Pero la mente de Cristo está plasmada en papel, donde el Espíritu Santo de Dios viene y nos ilumina para poder entender entonces cómo piensa Cristo. Si Él dice, amaos los unos a los otros, esa es la mente de Cristo. Así quiere Cristo que nosotros nos conduzcamos. Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Tesalonicenses 1:6, vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con el gozo que da el Espíritu Santo. Y me llama la atención que Pablo, a la hora que escribe a los tesalonicenses, les dice, ustedes fueron imitadores nuestros y del Señor, aún estando ustedes en medio de dificultades tremendas, que es comúnmente cuando se ve el carácter de un creyente. Es en medio de la prueba y la dificultad que podemos identificar el verdadero carácter de alguien que está imitando a Dios, a Jesucristo. ¿Por qué? Porque es en esas situaciones y momentos donde se prueba el carácter, donde podemos fácilmente decir, yo me propongo aquí obedecer a mi Dios y a pesar de las situaciones tan difíciles, las voy a vivir buscando cómo le doy gloria, no quejándome, no levantando mi puño contra Dios, no
esperando cosas de Dios que lo único que muestran es mi coraje y mi insatisfacción y no su voluntad. Estos judíos se jactaban de que tenían la ley de Dios y lo pone muy claro aquí Pablo en esta parte de la escritura. Lo puse en 4 partes. Dios les había dado su ley clarita. Ellos tenían una relación especial con Dios, lo sabían. Puesto que les había dado Dios su ley, ellos sabían cuál era la voluntad de Dios. Y como resultado, aprobaban lo mejor, lo más excelente en cuanto a los estándares morales humanos. O sea, Dios les dijo, esto es lo que yo espero de ti. Entonces ellos no tenían excusa. Y lo expresa aquí el apóstol Pablo diciendo, ustedes por tener estos beneficios, entonces se confían en que son ustedes guías para los ciegos. O sea, aquella gente que no tenía ley decía, ustedes se glorían en eso. Ustedes se glorían en que son luz para la gente que anda en tinieblas. Se dicen ser instructores de los ignorantes, de los indoctos, maestros de los niños. Y lo que Pablo aquí les está trayendo es el hecho de que, a pesar de que se podían gloriar en eso, no era el problema que se gloriaran. Tenían ellos la razón de poder decir, gracias Dios que nos has dado tu ley, que nos permites a nosotros enseñarle a la gente las cosas que tú nos has revelado. Tenían ellos la bendición, igual que nosotros, de saber qué era lo mejor. La palabra de Dios dice claramente que nosotros debemos de aprobar lo mejor. El problema estaba en que en su arrogancia, estos que se decían ser judíos, enseñaban a la gente a hacer esas cosas, pero por otro lado, hacían lo contrario. Y esta situación es la que el Espíritu de Dios quiere que tengamos claro el día de hoy. De la misma manera nosotros como creyentes podemos saber qué es lo mejor. Sabemos qué es la expectativa de Dios. Pero podemos caer, hermanos, en deleitarnos en que somos cristianos. Somos cristianos. Y podemos hacer ciertas cosas. Hemos creído que podemos hacer ciertas cosas aunque ofendan a Dios. Porque Dios nos salvó, nos dio su salvación. Decía J.I. Packer, dice, no hay nada más irreligioso, dice, que una religión ensimismada. O sea, nos enfocamos, no, yo soy cristiano. Y si alguien nos dijera, oye, pero ¿por qué tratas así a tu esposa? ¿O por qué hablas así? ¿O por qué participas de chismes y te entremetes en la vida de alguien más? ¿O por qué tienes a otra mujer aparte de tu esposa? ¿Por qué robas? ¿Por qué tan fácilmente puedes decir cosas irreverentes de Dios? ¿Por qué tan fácilmente puedes usar el nombre de Dios en vano? Hermanos, el nosotros tener una religión, en este caso decirnos somos cristianos, nos pone una responsabilidad mayor. Si no supiésemos nosotros la verdad, tendríamos excusa. Pero Dios nos ha revelado su palabra. Cuando sigue Pablo escribiéndole a la iglesia de Roma, ven el capítulo 3, el versículo 1, dice, estos judíos tremendos, dice, ¿qué ventaja tienen? Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? O sea, ¿porque eran judíos? ¿Porque estaban circuncidados? Dice, mucho. Dice, en todas maneras, dice, primero, ciertamente que Dios, dice, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Wow. O sea,
De entrada, al pueblo de Israel, Dios le permite tener sus oráculos, sus dichos, su palabra. Estamos hablando de la palabra exhalada de la boca de Dios que se queda impresa. Nos hemos acostumbrado nosotros a tener Biblias, pero muy fácilmente nos podemos acostumbrar a tener las Biblias y no tener una reverencia en nuestro corazón a la hora de abordar la palabra de Dios. De acercarnos a ella como leer un libro cualquiera, un libro que muy fácilmente nos puede instruir sin estar esperando ser transformados por ella. O venir a la palabra de Dios sin que nos lleve a una adoración a Dios. O que a la hora de que nos acerquemos a la palabra de Dios veamos, como claramente se nos dio el ejemplo del espejo la semana pasada, veamos que hay cosas que nosotros tenemos que hacer con nosotros y no hagamos nada. A los judíos se les dio y a nosotros también. El cuidado que nosotros tenemos que tener de tener la palabra de Dios es que debemos de cuidar nuestro corazón, de que en él honremos a nuestro Dios y la palabra que sale de su boca, porque el no hacerlo nos lleva entonces a cobijarnos en decir que somos cristianos y que nos vamos a ir al cielo. Y nuestras obras son incongruentes, nuestras palabras, acciones, decisiones, etc. Dice un teólogo, dice, a medida que crecemos en la vida cristiana, nos enfrentamos a un peligro cada vez de mayor orgullo espiritual. Tal vez tienes un conocimiento rico de la sana doctrina y puedes detectar las herejías a 100 millas de distancia, pero aún con eso puedes ser pobre en tu carácter espiritual. Puede que tu jactancia religiosa no te permita ver tu espíritu crítico, tu falta de misericordia y con tendencia a la murmuración juiciosa. Puede que te encuentres como la iglesia de la Odisea, a quien Jesús les dijo, tú dices, yo soy rico, he adquirido riqueza y no necesito nada, pero no te das cuenta de que eres miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué es entonces la ventaja de tener la palabra de Dios? Bueno, la ventaja de tener la palabra de Dios es que nos permite muy sencillamente una sola cosa: obedecerla. Nosotros no podríamos saber qué hay que obedecer si no supiésemos qué es lo que se tiene que obedecer, y Dios nos lo ha mostrado. Dios nos lo ha dado. Y ha venido tanto a la vida de los judíos como a nuestra vida de una manera sobrenatural. Comúnmente en los testimonios que se dan de conversión, habla uno, al menos yo puedo hablar, yo soy testigo en lo personal, de que a mí en varias ocasiones me hablaron de Cristo y lo único que hacía era burlarme de ellos. Me disgustaban mucho los cristianos, no eran gente grata para mí. Y el día que a Dios le plació salvarme y darme el privilegio de tener el evangelio, no me pidió permiso. Llegó a mi vida y me rescató, me transformó en una noche que lógicamente sigue al día de hoy siendo efectiva su redención, porque sigo siendo transformado, todavía me falta mucho, pero viene Dios y te salva, te abre los ojos, porque a Él le place salvarte. Dice el apóstol Pedro en la segunda carta de Pedro, el capítulo 1:21, dice, porque nunca, no dice nunca, es nunca. Dice, la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora está hablando de los profetas, de los apóstoles, de los discípulos que el Señor Jesucristo utilizó para que se escribiera su palabra. Por lo tanto, viéndonos al pueblo de Israel, decimos, hijo, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó? Pero no nos podemos quedar ahí, porque tenemos que venir a nosotros y decir, ¿qué nos ha pasado a nosotros? Porque hay, como les he planteado esto anteriormente, porque hay países que se dicen ser cristianos y la moral está por los suelos.
Porque hay iglesias cristianas evangélicas que están tan saturadas de pecado. Ellos, los judíos, podrían tener una excusa. ¿Cuál era la excusa? Bueno, la excusa era que no todos tenían el Espíritu Santo. No todos tenían el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo venía sobre ciertos individuos a quienes Dios daba para que profetizaran, para que hicieran obras de arte, para que hicieran la voluntad de Dios en momentos específicos, un Sansón, etcétera, etcétera. Todos los profetas del Antiguo Testamento. Venía el Espíritu Santo sobre ellos. Pero sobre el pueblo que hacía tantas atrocidades, tantas cosas terribles, de las cuales Pablo claramente las menciona aquí, pues ellos no tenían el Espíritu Santo. Pero para la iglesia cristiana viene el momento en el que empieza o se inaugura, ahora sí ya no hay excusa, no que antes la tuvieran. Pero nosotros ahora venimos a vivir bajo el cumplimiento de la profecía del profeta Joel, el capítulo 2, versículo 28 del libro de Joel, donde el Espíritu de Dios profetiza: después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invoque el nombre de el Señor de Jehová será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el resto al cual él habrá llamado. Nosotros venimos a hacer ahora parte de ese cumplimiento, donde dice el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 38, dice: cree en el Señor Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Viene ahora la gracia sobrenatural de Dios sobre el creyente, que le da el poder entonces para obedecer. Ya no tiene que depender el creyente en su carne. Ahora tiene que pedir ser lleno completamente del Espíritu Santo todos los días de su vida. Gracia no únicamente para obedecer, sino para servirlo, para alabarlo, para llevar a cabo el ministerio al que Dios lo esté llamando. El Espíritu Santo que nos ha sido dado para morir al yo, para identificar nuestro pecado, para arrepentirnos de ello, para perdonar al que nos ofende, para pedir perdón a quien hemos ofendido, para creer cuando es difícil creer. Cuando estamos pasando por situaciones difíciles, tenemos al Espíritu Santo. Tenemos el poder del Espíritu Santo para esperar en Dios, para no andar con cosas como no puedo. La palabra de Dios claramente dice que en Cristo Jesús lo podemos, porque nos ha dado de su Espíritu Santo. Y si esta parte no la tenemos clara en nuestras vidas, nos va a llevar a lo que es mi punto número 2, a ser gente que tiene una religión o ser una persona incongruente. Una persona que se dice ser y no es. Al pueblo de Israel, el tener los mandamientos, el creerse más que los demás, los hizo un pueblo arrogante, a quienes Dios en varias ocasiones dijo: son un pueblo arrogante, de dura cerviz. Ustedes no escuchan, no me ponen atención, les he estado hable y siguen sin obedecerme. Al grado de que en el Antiguo Testamento vemos en cantidad de partes, pero quiero que veamos una en la que de una manera significativa, al menos mi manera de verlo es, Dios le llama la atención a aquellos que han oído su palabra diciéndoles: ni siquiera andes hablando de mí, ni de mi palabra, no hables de mí. Es el Salmo 50. Busquen el Salmo 50, versículo 16.
O sea, de toda la primera parte del Salmo 50, donde está hablándole Dios a aquellos que han clamado a Él, que han esperado en Él, que han respondido a la gracia sobrenatural de Dios, llega el momento en el que Dios aún a estarle hablando a la misma gente, a su mismo pueblo, porque esto no estaba escrito para el gentil, esto estaba escrito para el pueblo de Dios. Dice, pero al malo dijo Dios, o sea, cuando una persona es categorizada por Dios como malo, estando dentro de su pueblo es malo, es un irreverente. Dice, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y tomar mi pacto en tu boca? Fíjense lo que les dice. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Y termina diciendo así, el que ofrece sacrificios de alabanza me honrará, y subrayen esto en sus Biblias, y al que ordene su camino, le mostraré la salvación de Dios. ¿Tú qué te dices ser judío? ¿Tú qué te dices ser cristiano? Dice. Y andas haciendo este tipo de cosas, dice. No andes ni hablando de mí. Quítate el sobrenombre, como le dicen los judíos. Tú que tienes por sobrenombre judío, quítate el sobrenombre cristiano. Quítatelo. Mejor no digas nada. Dice, pero si vas a alabarme, si vas a adorar mi nombre, yo nomás te voy a pedir una cosa. Que hagas las cosas como yo te mando, que ordenes tu camino. Y no lo puedes hacer fuera de la persona del Señor Jesucristo, porque dijo, yo soy el camino. No puedes, no podemos. Tenemos que venir al Salvador a pedirle su ayuda. Y se fijaron ustedes que dice, las pondré delante de ti. Los que estuvieron aquí el domingo pasado, ¿se acuerdan? Van a poner tus cosas enfrente de ti en el día del juicio. Y no habrá quien te libre. No habrá un abogado o un equipo de abogados que tomen una decisión para ver si hay un tecnicismo que eche fuera tu caso. Que puedas tú apelar a alguien a una Suprema Corte de Justicia. Él es la Suprema Corte de Justicia. Él la inventó. No hay nadie más arriba. Dice, no hay quien te libre. La cosa seria de todo esto es, Dios ha dado su palabra, nos la ha claramente permitido entender por medio de la persona del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y nos lleva entonces a lo que les decía hace un momento, o somos obedientes o desobedientes. Jerry Bridges, en su libro En busca de la santidad, frecuentemente decimos que somos derrotados por algún pecado en particular. La realidad es que no hemos sido derrotados, sino que hemos sido desobedientes. Debemos acostumbrarnos a dejar de usar términos victoria y derrota. Ay, ando en derrota, ando pecando, ando viendo otra chica que no es mi esposa. Para describir nuestro progreso de santificación y sustituirlos por los términos obediencia y desobediencia. Nada más. Ay, ahorita ando en victoria porque ya tengo 3 días leyendo mi Biblia, o 5, o un mes. Pero y luego vienen esos tiempos de derrota donde el Espíritu Santo te empieza a enseñar ahí las cosas para que no confíes en tu canal. No. Sigue diciendo Jerry Bridges, hay cristianos que tienen la costumbre que cuando pecan contra Dios les viene un sentimiento de autolástima donde exclaman, fui derrotado por el pecado. Y digo autolástima porque usan el término derrota para ponerse en la posición de víctimas inocentes en lugar de personas culpables. Clic, te hace clic.
Debemos entender que cuando somos derrotados por el pecado, se debe a que principalmente elegimos ponernos del lado del pecado y desobedecer contra Dios. No somos víctimas, somos participantes. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Andar buscando términos para justificar nuestro pecado nos hace unos rebeldes inteligentes. Ay, caray. Andas pensando cómo manipulas, cómo tergiversas la palabra de Dios. Hermanos, nosotros no podemos darle quitando nada a lo que está escrito, porque luego nos hace tener nuestra ley. Por eso Dios dice, reprimiendo la justicia de Dios, se proponen ellos hacer la suya propia, establecer su ley. La única manera en la que uno se hace desobediente es cuando sabe qué es lo que tiene que obedecer. Y tanto los judíos como nosotros lo tenemos claramente escrito. Y el problema que les decía que nos hace ver el apóstol Pablo es que siendo hipócritas le queremos decir a la gente que no haga. Dice Santiago en el capítulo 3, si gustas puedes buscarlo, Santiago 3, porque luego habla de esto que estamos viendo aquí, donde de cierto modo tú y yo nos queremos evitar esto. Dice Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros de muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Andaban los judíos robando, adulterando, cometiendo sacrilegio, y luego le decían a la gente, no hagas eso. Cuando el Señor Jesucristo confronta a estos fariseos, a estos hipócritas, les dice algo bien tremendo. Les dice en el capítulo 23 de Mateo, versículo 15, fíjense lo que les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Dice, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y cuando lo conseguís, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Andaban los judíos evangelizando para que la gente viniera al judaísmo. Y eran tan hipócritas que a la hora que alguien decía, ok, yo me voy a hacer judío, decía Jesús, con su ejemplo, le están ustedes dando a esta persona una licencia para pecar al grado, dice, que lo hacen merecedor del infierno. Yo recuerdo, yo tengo muy claro ciertos eventos en mi vida en el que me golpearon así lo profundo de mi ser. Me acuerdo cuando Jimmy Swaggart, este predicador que todavía sale de la televisión, lo encontraron con una prostituta que fue un escándalo. Tenía 5 millones de seguidores en televisión, los televangelistas famosos. Y me acuerdo que yo tenía poco en el evangelio, no me acuerdo en qué me pasó, pero no se me olvida que pusieron una escena de la iglesia donde se congregaban. Y me acuerdo que estaba gente llorando, así jóvenes, afectados. Y me acuerdo que pasó por mi mente, dije, si estos hombres hacen ese tipo de cosas, ¿qué nos espera? Sale el hombre llorando, se arrepiente y poco tiempo después lo vuelven a encontrar otra vez con otra prostituta. Jim Baker, con casa para su perro de 30, 40, 50 mil dólares con refrigeración. Cantidad de hombres y mujeres que se dicen ser seguidores de Jesús, que han causado tropiezos y han llevado a tanta gente a hacer atrocidades, como un crítico, un literato crítico del cristianismo, Voltaire, este francés, dijo, aquellos que pueden hacerte creer
cosas absurdas también pueden hacer que cometas terribles atrocidades. Cuando alguien se dice cristiano, cuando alguien se dice seguidor de la ley de Dios, pero hace lo contrario, no es nada más y nada menos que una piedra de tropiezo. Y Dios en su palabra, el Señor Jesucristo, claramente nos lo advierte y nos dice, déjame te digo qué es lo que tienes que hacer. Es algo sencillo. Dice el capítulo 6 de Lucas, el versículo 46, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. 6:46 de Lucas. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, o sea, ya están dadas las palabras, y las obedece, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó. Esta persona, a la hora que viene la palabra de Dios y hay un convencimiento de pecado, se arrepiente, ve lo profundo de su corazón y toma la decisión. Me gustó cómo nos guió el día de hoy Armando al decir del salmista que tomó una decisión. El cristianismo, hermanos, no es cuestión de sentimientos, no es cuestión emotiva, es una cuestión de un convencimiento que viene acompañado del poder del Espíritu de Dios para creer lo que está escrito. A este hombre, dice Jesús, semejante es al hombre que al edificar una casa acabó y ahondó y puso fundamento sobre la roca, sobre Cristo. Él dice esas palabras, yo voy a descansar sobre lo que él dice. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. Vinieron las dificultades de la vida, los problemas. Dice, porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que las oyó, o sea, las oyó. El pueblo de Israel escuchó la palabra de Dios. Nosotros escuchamos la palabra de Dios, pero a veces no la oímos. O me atrevería a decir, a veces no la queremos oír. Dice, el que la oyó y no lo obedeció, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Esta parte, en Lucas, antes y a este momento, está Lucas diciendo la pérdida de una persona que oye a Dios y no lo obedece será una pérdida eterna. Está hablando del infierno. Es una persona que sabe lo que tiene que hacer y por no querer obedecer, no querer escuchar la palabra de Dios, se está poniendo en riesgo de un juicio eterno. Dice, grande fue su ruina. Todo este contexto está hablando de la eternidad, de una eternidad gloriosa que habremos de disfrutar desde ya, porque ya estamos viviendo la eternidad, hermanos. Si nosotros en algún momento dado caemos muertos como creyentes genuinos, vamos a abrir los ojos en el momento que muramos y estaremos en la presencia de Dios. Así dice Hebreos 9:27, está establecido que el hombre muere una sola vez, después es el juicio. O sea, así como le dijo al que estaba crucificado enseguida de él, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí, hoy estarás conmigo en el paraíso. Luego. Nosotros aquí tenemos, por la gracia de Dios, el privilegio de reconsiderar cómo estamos viviendo. Gandhi fue seriamente decepcionado por los seguidores de Jesús. No de Jesús. Lo siguió admirando toda su vida. Hablaba él del Sermón del Monte y de otras cosas. Los que dieron mal testimonio fueron sus seguidores. Y por último, ¿qué es el resultado de nuestra incongruencia? Bueno, yo creo que a todo creyente genuino este versículo le hará algún ruido, ¿no? Dice el capítulo 17 de Lucas, el versículo 1, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Es imposible. Dice, pero hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Gente se ha quitado la vida y no ha querido absolutamente querer saber nada de Dios,
Porque gente parada detrás de púlpitos con hábitos religiosos de todo tipo, de toda religión, gente que quiere instruir a otros, ha abusado de niños por miles, miles y miles de niños han sido abusados, jóvenes, señoritas, todo. Han barrido la faz de la tierra con una serie de abusos sexuales espantosos, robos innumerables, adulterios, la lista puede seguir, y lo han hecho a sabiendas. Han conocido la ley de Dios, pero no les ha importado. Todo pecado, hermanos, todo pecado es ofensivo a Dios, todo pecado. Pero hay pecados que hacen a la gente tropezar. Hay pecados que a la hora que nos ven a nosotros siendo tan incongruentes, llegan a decir, yo no quiero nada que ver con el cristianismo. Nada que ver con Dios. Les digo, hermanos, nosotros no tenemos excusa. Porque a la hora de que tú respondes al Evangelio de Jesucristo, no únicamente vienes a tener un conocimiento sobre aquello que está escrito, viene la presencia de Dios a nuestra vida, a llenarnos de Él, a que no tengamos la excusa de decir, es que yo no puedo. Puedes decirlo, pero decir, pero en ti sí puedo, Señor Jesús. Espíritu Santo, ve mi condición, necesito tu fuerza, necesito tu sabiduría. Y como dice su palabra, Dios hace mucho más allá de lo que pedimos o entendemos, como está escrito. Tenemos la presencia del mismo Dios, dice Isaías 9, y será llamado su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Ya no tenemos excusa, hermanos. Por eso decía Pablo anteriormente, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Ya no hay excusa. Ya estás tú en esa categoría de gente que a la hora de escuchar la palabra y responder en humildad, en temor de Dios, puedas decir, Señor, yo me arrepiento de pecar contra ti, por favor, ten misericordia de mí. Porque las consecuencias de venir al cristianismo y vivir vidas incongruentes, hermanos, a Dios, ese es un término que he oído varias veces sobre ciertas cosas, que digo, no, yo no estoy de acuerdo con eso, pero el mal testimonio a Dios le duele. Quiero que abras tu Biblia en el capítulo 36 del libro de Ezequiel y que veamos cómo se expresa Dios de esto. Cómo esto que estamos viendo el día de hoy es tan serio, tan trascendental. Dice el capítulo 36 del libro del profeta Ezequiel, el versículo 17, así, 36, versículo 17, hijo de hombre, mientras la casa de Israel habitaba en su tierra, la contaminó con su mala conducta y con sus obras. Vean el término que utiliza Dios de su boca. Como inmundicia menstruosa fue su conducta delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. No quisieron tomar en cuenta a Dios e hicieron ellos su propio Dios. Y eso los llevó entonces a que se deteriorara su fe e hicieran ídolos, los adoraran, se contaminaran, se prostituyeran. Y sigue diciendo el versículo 19, dice, los esparcí por las naciones y fueron dispersados por los países. Conforme a su conducta y conforme a sus obras los juzgué. Fíjense esto, cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. La gente los veía y decían, estos son judíos. Vienen de Judea, de aquel lugar, de Judá, perdón,
de Judá, que significa alabanza. En lugar la gente de glorificar a Dios, vean lo que dice el versículo 19. Los esparcí por las naciones y fueron dispersados. Perdón, el versículo 21. Perdón, eso ya lo leí. Dice, pero he sentido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Tuvo Dios que castigar a este pueblo por su rebelión, por su desobediencia, donde llegaba la gente y decía, mira, estos salieron de la casa de Dios y ve nomás lo que están haciendo. Por eso dice, tú que tienes ese sobrenombre de cristiano, pero que haces cosas incongruentes, contrarias a lo que está escrito, no pensará la gente. Y dirá, ese es cristiano, esa es cristiana, y mira. Dice, me ha dolido. Esto le ha dolido a Dios. Hermanos, nosotros debemos ser gente que no debe descansar en el hecho que un día se bautizó. Que son miembros de una congregación de una manera formal, como hemos visto el día de hoy. Estas personas y todos los que han aquí tomado el curso de nuevos miembros le han dado una seriedad a lo que nosotros le damos una muy alta seriedad. Que sepas qué es Misión de Gracia. Que si algo queremos es que Misión de Gracia refleje el nombre de Jesucristo. Que haya una congruencia entre lo que te dices ser y lo que haces, lo que dices. No justificarnos con, ups, me resbalé, ups, ando en derrota, ando en desierto, ando pasando por pruebas. Hermanos, las pruebas son para transformación, no para condenación. No te jactes de que sabes mucha Biblia, de que ayudas aún al pobre y que lo bendices económicamente, de que seas muy generoso. No te jactes de que creciste en un hogar cristiano. Si tu testimonio y tus obras no reflejan haber nacido de nuevo, es necesario entonces que reconsideres cómo estás viviendo tu cristianismo. ¿Cómo estás tú siendo entonces una persona que cuando la gente la ve dice, yo glorifico a Dios por esa persona? Yo por esa persona vine al conocimiento de Dios. Abran sus Biblias en el capítulo 3 de la primera carta de Juan. Primera de Juan 3. Y esas cosas que les voy a decir tienen que ver con el podernos evaluar como creyentes, todos y cada uno de los que estamos aquí, sin excepción. Primera de Juan, capítulo 3. Y son cosas serias, hermanos, son cosas bien serias. O sea, el apóstol Pablo está inspirado por el Espíritu Santo de Dios, escribiendo cosas que ahorita que terminemos con el último versículo, vamos a decir, ¡ay, caramba, esto está tremendo! Primera de Juan 3, versículo 10. Dice así, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. O sea, una persona que no le importa lo que Dios quiere de él, hacer justicia, no que le hagan justicia porque eso está imposible, pero que tú y yo hagamos justicia, lo que es recto ante los ojos de Dios. Si no nos importa, si no amamos a nuestros hermanos, dice aquí la Biblia,
No es hijo de Dios, dice que es hijo del diablo. Por eso el énfasis nosotros en la cuestión de la membresía de la iglesia, que participes en un ministerio, que te unas a un grupo de personas, donde podrás tú, en el contexto de una congregación de este tamaño, poder tener hermanos a quienes conocer, a quienes bendecir, de quienes aprender. No vivas tu vida como un llanero solitario en el cual nosotros vamos a estar viviendo como agentes secretos que nadie sabe que somos cristianos. Sigue diciendo, dice el versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justos. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros, aquí está esta afirmación, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Tus obras se manifiestan de entrada que has nacido de nuevo y que tu nacimiento espiritual ahora te permite ser parte de una congregación donde puedes amar a los demás. Donde te puedes ejercitar que a la hora que alguien te dice algo que no te gusta, tengas que ver y hacer una introspección y decir, yo necesito cambiar esto. En estos días he tenido que estar aclarando situaciones de acusaciones de unas personas contra otras. Les digo, mira, cuando te acusen de algo, alégrate. Alégrate y pregunta, ¿qué más hay? ¿Por qué? Porque va a ser una muy buena oportunidad de que puedas ver tu corazón si realmente lo que se te está diciendo es verdad o no. Si no es verdad, no te preocupes. No te preocupes mientras en tu corazón, en tu conciencia, haya integridad y limpieza de mente y de corazón. De hecho, aproveché yo decirle a estas personas, si a mí me dijeran, ¿sabes qué? Tú andas de volado con mujeres, o te andas robando aquí dinero, o andas haciendo cosas, digo, me reiría. Me reiría. Digo, no tienes idea de lo que estás diciendo. Me reiría, porque mi conciencia está tranquila. Ahora, si lo que me están diciendo es verdad, me afectaría y seguramente me enojaría. Y de la misma manera, cuando el Espíritu de Dios trae a nuestras vidas cosas que nos hacen estar incómodos, nosotros tenemos que recapacitar y ver si no hay algo que el Espíritu Santo de Dios esté trayendo a nuestro corazón y nos esté hablando de algo tan serio como esto. Ahí mismo volteenle en el capítulo 5. Dice el capítulo 5 de la primera carta de Juan, porque tiene esto que ver con la fe de creer, de obedecer. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, ha nacido de nuevo, y todo aquel que ama al que engendró, o sea, Dios te amo ahora, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Me devuelvo a Romanos 2, al versículo 24, porque termina esta parte donde Pablo afirma lo siguiente: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hermanos, nosotros vamos a ser conocidos por nuestros frutos. Así está escrito, por sus frutos los conoceréis. Y quiero que te quede claro esto. Cuando llegues a tu casa hoy, lee el capítulo 5 del libro de Gálatas y ve ahí cómo dice, y el fruto del Espíritu es.
y te da una lista. Cuando el Señor Jesucristo dice, por sus frutos los conoceréis, hermanos, nosotros no podemos dar fruto si el Espíritu Santo de Dios no está en nosotros. No podemos. Lo que va a salir de nosotros es lo contrario, lo que dice ahí, por las obras de la carne son, y te da la lista. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Primero que todo, revisar si Jesucristo es nuestro primer amor. Es Él a quien queremos honrar en la vida, es a Él a quien queremos servir en la vida, es a Él a quien queremos representar en la vida, es a Él al que nosotros queremos imitar, porque lo estamos representando y a la hora de que lo representamos, la gente va a ver nuestra conducta y nuestra conducta va a dar lugar a que la gente diga, yo no quiero nada con Dios o yo quiero ser como Él, yo quiero ser como ella. Antes de llorar nomás te tengo que decir esto, tú no te puedes escapar de esto que estás oyendo, eso es para ti, eso es para mí. Todos los que estamos aquí tenemos la seria responsabilidad de que esto que acabamos de leer nunca se vaya a decir de nosotros que alguien diga, por causa tuya, el nombre de Dios es blasfemado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros queremos agradecer tu palabra escrita, mi Dios. Y darte la gloria, Padre, por tu gracia incomprensible con la cual tú nos llenas y nos provees el medio para alabarte y servirte y poder ver nuestros errores y tomar las decisiones correctas, como tu palabra dice, el Salmo 50, que aquel que ordenare su camino, tú le mostrarás tu salvación. Padre, que entre nosotros, todos y cada uno de los que estemos aquí, que a pesar de estar informados de tu verdad, de tu justicia, no únicamente lo estemos de esa manera, sino en lo práctico. Que podamos ser gente que ama, que perdona, que bendice, que se arrepiente, que confiesa pecado, que busca cómo Cristo Jesús sigue siendo transformado en cada uno de nosotros, que se sigue manifestando, como decía Pablo, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Padre, que así sea. Te suplicamos por todos los que estamos aquí, que Cristo Jesús sea formado en cada uno de nosotros y que los hombres al ver nuestras buenas obras glorifiquen al Padre que está en los cielos. Nos ponemos en tus manos, Padre, y te damos gracias por tu misericordia. Ayúdanos a todos a tomar esto muy en serio. Y así como decía W. Tozer, Padre, que si tu iglesia ha de cambiar, el cambio empieza por cada uno de nosotros. Te pedimos tu bendición y te damos gracias en el precioso nombre de nuestro amadísimo Salvador Jesucristo, a quien le damos toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén.